Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar un cubo de esta manera. Imagínense que se van a hacer una Y, pero un poco muy abierta aquí de la parte de arriba. Como bien sabemos, los cubos tienen los lados iguales, entonces una vez que tenemos esta Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la parte de abajo. Fíjense bien, tomo el lápiz, lo alineo aquí, lo bajo directamente y de esta manera conozco la inclinación que debe tener el cubo de aquí. Para hacer el otro lado hago lo mismo, lo alineo, lo bajo y ya conozco nuevamente la inclinación. Ahora sí, hago dos líneas rectas. Estas esquinas ahorita se pueden alinear ya con respecto a la sombra que estamos manejando. Ahora vamos a hacer la parte de aquí, la parte de arriba. Nos regresamos a esta línea base. Nada más vamos a hacer lo mismo, pero esta vez lo vamos a hacer hacia arriba. De esta manera ubicamos la inclinación y hacemos lo mismo del otro lado, hacia arriba, y nos damos cuenta ok, este es el cubo que necesito que ustedes realicen. Si se fijan, tiene mucho, de este lado de aquí está casi de frente y este se alcanza a observar un poco más, ¿de acuerdo? Pegando directamente aquí, en esta parte que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la luz directa. Esto es para que ustedes puedan entender cuál es el proceso de la luz y sombra ya una vez localizados directamente en los objetos, ¿ok? Fíjense bien, si aquí tenemos luz, siempre va a haber sombra en el lado opuesto, ¿ok? Entonces vamos a suponer que aquí tenemos sombra. Ahorita lo vamos a difuminar correctamente, nada más quiero que comiencen a ubicar estos términos. Esta es una sombra propia. ¿Por qué es una sombra propia? Porque se está obteniendo a partir de la luz directa del mismo objeto. Es decir, esta sombra y esta luz están en el cubo, no están fuera de él. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí tenemos la mayor cantidad de luz y aquí tenemos la sombra propia, ¿qué creen ustedes que vamos a tener en este espacio? Se los voy a decir ahorita. Vamos a continuar por acá con un término que no quiero que lo confundan con la sombra propia, ¿ok? Hay dos tipos de sombra. Esta es la propia y la segunda es la proyectada. ¿Qué quiere decir? Se está proyectando del objeto al exterior. Por ejemplo, si tenemos una mesa, ok, la sombra se va a proyectar en la mesa, ya no dentro del objeto, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes van caminando, cuando salen de la escuela, que pueden observar su sombra directamente en el piso, es exactamente el mismo proceso, ¿de acuerdo? Ustedes son un cuerpo y la sombra de ustedes se refleja sobre la banqueta. Tenemos lo mismo aquí. Vamos a realizar la sombra. La sombra del cubo, por la manera en la que está girado, nos quedaría más o menos de esta manera. Esto que está aquí sería sombra exterior. Ahora, por último, esta parte que les decía aquí, no crean que porque la estoy diciendo a lo último no importa. De hecho, tiene mucho sentido y ayuda muchísimo cuando ustedes están realizando un dibujo en claroscuro. Esto que está aquí es lo que comúnmente se conoce como medias tintas o lo gris, lo que queda en un tono neutro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la luz directa, lo vamos a dejar en un tono blanco. Aquí tenemos la sombra propia. Aquí está la sombra exterior. La sombra,
exterior o sombra proyectada siempre va a ir en un tono mucho más oscuro. ¿Para qué? Para que pueda resaltarse y distinguirse del resto del dibujo. Es decir, cuando ustedes la vean se tienen que dar cuenta que es algo externo, que no forma parte del mismo dibujo. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, que son las medias tintas, tiene una tonalidad de gris un tanto parejo. ¿De acuerdo? No tiene matices. Vamos a usar el lápiz, pero de una manera muy suave. Y estos son los tonos que vamos a obtener. ¿De acuerdo? Ahora, hay algo muy importante aquí, en el apartado de la sombra propia. Siempre que exista una sombra propia en un objeto, nunca se va a percibir de una manera completa. ¿Por qué? Porque siempre la luz va a estar tratando de contrarrestar la oscuridad. ¿Ok? Entonces tenemos luz aquí arriba, aquí hay sombra propia. Automáticamente, si aquí tenemos el cubo y la luz viene de arriba, quiere decir que aquí la luz nos va a alcanzar a dar, pero en la parte de abajo sí se va a reflejar un poco de luz. Entonces lo que vamos a hacer es traernos esta parte más oscura hacia irla aclarando un poco hasta que se desvanezca. Ok, entonces seguimos, pero fíjense bien, le estoy dando color, pero ya no tan intenso como al inicio. Les dije que ahorita íbamos a difuminar, ¿ok? Cuando nosotros estamos difuminando, una de las herramientas más útiles es usar nuestros dedos, porque siempre en la mano traemos crema o algo y tienden a tener como cierta grasita que nos permite borrar bien el pigmento del lápiz, ¿ok? También lo podemos hacer con un pedazo de papel o de algodón. Yo siempre recomiendo que lo hagan con los dedos. Y si se fijan, bueno, aquí les voy a hacer un poco más para que noten lo que les digo. ¿Qué pasa si yo me salgo un poco del dibujo? Pues no pasa nada, porque al final, siempre en un claro oscuro, es muy recomendable utilizar el borrador, ya sea para sacar luz o bien para afinar los detalles. Una vez que logramos difuminar aquí, nos pasamos a la sombra exterior. Y listo, ya tenemos nuestro dibujo. ¿Qué es lo último que vamos a hacer? Este cubo, para que no se vea como que está flotando, necesitamos ponerlo sobre una mesa. En este caso la mesa va a ser lo más sencillo y va a ser el último paso de su dibujo. Nada más tenemos que ver cuáles son las esquinas. Fíjense bien, aquí está una esquina, acá está la otra. Y hacemos una línea recta del lado izquierdo y la continuamos del lado derecho. Ahí tenemos ya nuestra mesa, si se fijan, ya no parece estar flotando, ya está en una superficie. Aquí está la sombra. Bueno, la mesa me queda un poco más abajo de la sombra, pero no pasa nada. Ahí tenemos nuestra mesa. Y esto es lo que van a realizar en la actividad de hoy.